Buenos días, chicos. ¿Sí me escuchan bien? Buenos días, sí. Bueno, mientras les voy platicando la actividad que tienen que hacer durante esta semana, la considero muy sencilla, nada más habrá que cuidar algunos elementos. De acuerdo a otras infografías que me llegaron a enviar el ciclo pasado. Permítanme un minuto. La semana pasada estuvimos platicando acerca de los 5 lenguajes del amor y de cómo Chapman los colocó, qué características tiene cada uno de ellos y por qué son importantes en nuestra vida, primero en un entorno personal y después ya en un entorno cultural y laboral. Entonces, la infografía va a tener ciertos elementos clave, desde el titular hasta las referencias. A diferencia de algún otro documento de corte académico, en la infografía todos nuestros datos de identificación tienen que ir hasta el final. Em, en este caso, ¿cuáles son los puntos que yo quiero que aborden? Primero, en el encabezado yo ya les estoy dando un tema en específico, que es ver los 5 lenguajes del amor, pero desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Y eso lo platicábamos también la sesión pasada. No todos nos comunicamos de la misma manera y no todos entendemos los mensajes de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Que mi lenguaje, de acuerdo a esta teoría, puede ser uno en el momento en que yo soy emisor, pero cuando yo soy receptor, puede ser que mi lenguaje sea otro. Entonces, en ese sentido, me van a platicar ustedes cómo le puedo hacer para identificar este tipo de lenguaje, que retomo un poco el tema. Cuando nosotros somos maestros, a través de la observación es la manera más efectiva y más completa que tenemos para poder identificarlo en cada uno de nuestros estudiantes. Les platicaba yo sobre pues una especie de bitácora del docente que se aplica muchísimo en nivel básico. Ya en nivel media superior no le aplicamos tanto porque nosotros estamos con nuestros estudiantes por horas. No somos un maestro de tiempo completo, no estamos al 100% con nuestros alumnos y eso hace la tarea mucho más compleja, porque dependiendo de las cualidades o la personalidad del docente, es que el adolescente se comporta de tal o cual forma. Entonces, en otras palabras, puede ser que el grupo que tenga Eric, a lo mejor Eric les da la materia de sociología y Citlali les da ética y valores. Los dos son maestros de bachillerato, los dos tienen la misma licenciatura, pero la personalidad es distinta. Quizás con Citlali las mujeres o las alumnas se sientan más en confianza y con Eric los hombres sean los que se sienten más en confianza y cuentan cuestiones completamente diferentes. Entonces, eso es lo que hace más compleja nuestra labor en media superior. En la presentación de cada lenguaje, de manera muy simplificada y un punto importante en su infografía, ustedes no la van a imprimir. Entonces, en ese sentido, no ahorren espacio. No quieran que en una sola página les aparezca toda la información.
Si ustedes requieren de colocar 2 o 3 páginas más, lo pueden hacer. De lo que se trata es que ustedes distribuyan muy bien el espacio, sea atractiva esa infografía, que es lo más importante. Eh, Homogenicen sus diseños. Si todo lo voy a colocar con animaciones, entonces de principio a fin va a ser en esa estructura. Si voy a colocar dibujos o fotografías, lo mismo. No hay que combinar, porque eso lo único que hace es que nuestra infografía o nuestro trabajo visualmente se vea sobresaturado. Y no queremos eso. Pueden colocar una imagen al centro y a partir de esta imagen que esté en un tamaño mucho más grande, más amplio, se puedan colocar los diferentes elementos. El diseño, acuérdense que ustedes lo seleccionen. A manera de conclusión, ¿qué es lo que le vamos a poner? ¿Con qué lenguaje o con qué lenguajes se sienten identificados o identificadas? Yo les mencionaba también la sesión del jueves de la semana pasada. Puede ser que solamente me quede con un solo lenguaje o puede ser que yo sienta que puedo comunicarme con todos los lenguajes. Entonces, a manera de resumen, palabras de afirmación, ya decíamos, estas personas o nosotros que necesitamos constantemente que nos digan que somos importantes, que nuestro trabajo está muy bien hecho, etcétera. En cuestión de los regalos, por mínimo que sea el detalle, nosotros lo que podemos hacer es darle la importancia suficiente a la persona o viceversa, que alguien más nos dé la importancia suficiente a nosotros con base en el contexto algo que pensemos. Entonces, ahí puede ser que a lo mejor Eric se va de viaje y de regreso les trae una pluma a todos sus compañeros. En lugar de regalarle esa pluma, a lo mejor a uno de sus amigos que perteneció, que compartió con él en otro contexto, bueno, se acordó de sus compañeros de licenciatura. Quien se comunique en un lenguaje de regalos va a hacer la diferencia, el que yo regale una pluma o el que no te regale nada. Cuestión de afecto, compartir ciertas circunstancias, compartir cumpleaños, días importantes para ambas personas. Y eso se puede dar desde la parte personal hasta lo laboral. Para alguno de ustedes podría hacer la diferencia que sus alumnos les festejen el cumpleaños, sin necesidad de que le digan algo al maestro. Son ciertos detalles que uno como docente se va ganando de acuerdo a lo que les estás enseñando y no nada más en corte académico. Y eso acuérdense que ya lo veíamos también en ética y valores. Hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que cubrir si realmente queremos educar para la vida. Independientemente de la materia que ustedes lleven, hay las actividades que nosotros podemos vincular para trabajarlas de manera permanente. Entonces, si mi trabajo es ese, si quiero compartir ciertas experiencias con mis estudiantes, entonces seguramente tendrá que ser con este tipo de lenguaje. Vamos a tener también otro lenguaje que es de actos de servicio, uno de los más interesantes. Si para mí hace la diferencia donar a alguna asociación, realizar algún tipo de colecta en algún punto del año, bueno, entonces quiere decir que mi lenguaje como emisora es a través de actos de servicio. Si a mí me llama la atención estas personas que van por la vida apoyando ciertas organizaciones, independientemente de la naturaleza que sea. Podemos encontrar personas que apoyan constantemente organizaciones a favor de las mascotas, a favor de las madres solteras, a favor de los niños que viven en orfanatos, las personas de la calle, etcétera. Todas estas personas, sí, para mí, el que Lupita pertenezca a alguna de estas asociaciones o sea voluntaria activa en alguna de ellas, puede hacer la diferencia y me puede generar otro tipo de escenario en cuestión de la personalidad de su compañera, entonces eso quiere decir que para mí Astrid hace la diferencia y me comunico a través de actos de servicio.
tanto enaltezco a las personas que lo hacen, como voy por la vida apoyando a diferentes asociaciones. Y el tiempo de calidad, hablábamos de estas personas que en el momento que platicamos con ellas o que estamos a lo mejor mensajeándonos, toda nuestra atención está en esa charla. En algún momento me sucedía, un amigo me habla por teléfono, pero yo estaba viendo la televisión. Entonces, a todo yo decía: "Ah, sí, ajá", y demás. Él, sin querer, se dio cuenta, me parece que fue como por una respuesta que yo di, y me dijo, se molestó muchísimo, y en la conclusión de esto que me sucedió fue: "Cuando termines de ver la televisión y tengas tiempo, me marcas". Para otras personas no hace la diferencia si estás haciendo otras cosas o no. Para algunos sí es importante, es, lo primordial. Entonces, si fuera primordial, eso quiere decir que nuestro lenguaje del amor está centrado en, tiempo de calidad. Entonces, rápidamente vamos a ver, eh, un pequeño ejemplo de cómo es que debe de quedar, definida su infografía. Si ustedes tienen el logotipo de la universidad, con un fondo blanco, hay que darle cierto diseño, hay que colocar a lo mejor un círculo, blanco y después colocamos, el logotipo, o una especie de banderín y ahí colocamos el logotipo, como lo hacen, con los posts que podemos encontrar en redes sociales de nuestra universidad. Hay que cuidar muchísimo la estética, es a lo que nos vamos a estar dedicando a partir de esta semana en adelante. Entonces, al principio va a ir el titular. Del lado izquierdo, del lado derecho, ustedes van a colocar el logotipo de la escuela en el lado que ustedes quieran, de manera semiótica. Siempre tienen que ir en las esquinas superiores. A manera de un sentido psicológico, nosotros tenemos una vista en zigzag. Vamos así, vamos viendo las cosas de manera rápida en esta posición. Por eso Facebook está construido de esa manera. Si nosotros lo abrimos en nuestra computadora, pues vamos a tener la imagen de portada. Del lado izquierdo, al centro no está nuestra foto de perfil, está del lado izquierdo. Todas las herramientas las tenemos también en un apartado único. Las noticias o la sección del inicio va justamente colocándose fotografía al lado izquierdo y entonces la publicación abarca todo el resto del espacio. Entonces, por eso, en estas partes de aquí van a colocar su logotipo. Y que insisto, repito, si el logotipo lo tienen con el fondo blanco, hay que darle también un tratamiento. Yo lo que recomiendo es que busquen el logotipo en formato PNG. Si no lo encontraran, bueno, se los dejo ahí mismo en la plataforma o se los comparto vía correo electrónico. En el titular ustedes le van a poner los 5 lenguajes del amor o mis lenguajes del amor, como ustedes quieran, es completamente libre. En la parte de bajada no es otra cosa más que una breve introducción, muy breve, cuando mucho serán 5 renglones, de lo que me van a hablar. En este caso, ¿quién propone los 5 lenguajes del amor? ¿Y qué son los lenguajes del amor o para qué me sirve? Con esos 3 puntos pueden abarcar sin problema la construcción de un párrafo. El contenido visual, ya se los mencioné, hay que homogeneizar el tipo de contenido que voy a colocar. Si son puras ilustraciones, que son las imágenes que nos genera Canva, bueno, entonces todo tendrá que ser ilustraciones evidentemente relacionado con el tema. El texto es completamente informativo, entonces en cada uno de los lenguajes no quiero que me vayan a copiar y a pegar de lo que yo coloqué en la plataforma, en la presentación de la semana pasada. Con sus propias palabras, quiero que ustedes me expliquen en qué consiste una persona que se comunica a través de regalos o que se comunica a través de palabras de afirmación, etcétera. Con sus propias palabras nada más y también agreguen, por favor, cómo es que puedo identificar a una persona que se comunica con tal o cual lenguaje.
Eso es importante. Y a manera de conclusión, la conclusión la van a colocar hasta abajo. En la conclusión me van a poner por qué es importante tomar en cuenta este tipo de lenguaje. La fuente, las referencias, nosotros lo llamamos como referencias, vienen también en la presentación de la semana pasada, que conjunté los temas para que nos pudiera dar tiempo el día de hoy de abordar un medio de comunicación. Y en los créditos, ahí ya va su nombre. En una infografía es el único documento que ustedes van a realizar en donde el nombre de quien lo diseña o quien lo está realizando tiene que ir hasta el final. Acá por eso, hasta arriba, estamos poniendo el logotipo de nuestra institución. Ya cuando ustedes hagan una infografía para explicar un tema de clase, por ejemplo, en ese sentido, pues ya pueden colocar el logotipo de la escuela para la que ustedes están trabajando y le pueden colocar también el nombre completo de la escuela, la asignatura, en dado caso que den una asignatura en específico. Hoy en día que estamos trabajando todo en línea, pues ese tipo de contenidos son los que les van a ayudar a los estudiantes para comprender mejor el tema, tomando en cuenta que no tienen al maestro en un lapso específico. ¿Dudas con lo que van a hacer esta semana, chicos? Bueno, entonces, como su materia es comunicación educativa y como nadie tiene dudas ya de los temas, entonces vamos a empezar a practicar. En esta infografía, pongan especial atención en la redacción, en la ortografía, en la puntuación. Acuérdense que este tipo de elementos los podría leer alguno de sus alumnos. Entonces, céntrense en de qué manera ustedes podrían explicar el tema. Si ahora nos cambiamos de papeles, si ahora ustedes son los que me tienen que explicar a mí los 5 lenguajes del amor. Yo no tengo ni idea de qué son, no tengo idea tampoco de por qué es importante la comunicación y si nada más doy un mensaje y nadie me contesta si es comunicación o información, yo no sé absolutamente nada del tema. Entonces, con lo que van a poner en esas infografías va a ser suficiente para que yo pueda entender el tema desde un nivel general y no me queden dudas, por lo menos, de lo que es. Es decir, para conocer el tema nada más, no voy a aplicar nada, ni mucho menos. Bueno, ¿qué es? Ya dijimos que la parte de lo de las fichas ya quedó cerrado. Ahora, ¿qué es lo que me van a mandar por correo electrónico entre hoy y mañana? El guión técnico literario de radio. Solamente tengo los avances de una o dos personas. Entonces, es importante que este guión literario, técnico literario, ya quede terminado entre hoy y mañana, porque el jueves vamos a entrar de lleno con esta práctica. Hoy les voy a platicar un poco sobre qué es Spreaker y por qué es importante desde una perspectiva educativa. Esta aplicación llegó para reconfigurar al 100% cómo se estaba haciendo radio de manera completamente análoga. Antes lo que teníamos que hacer, bueno, era utilizar algún programa como podría ser Audacity, que me servía únicamente para grabar mi audio. Entonces yo ahí grababa mi audio, colocaba mis pistas, jugaba con algunos efectos de sonido y ya que había quedado listo, corregía ciertos focos de ruido, etcétera. Ya que estaba listo mi audio, fuera podcast, fuera un programa de radio, pues entonces ahora sí, lo que me tocaba hacer era exportar ese audio e importarlo en alguna página web. Seguramente a ustedes no les tocó esta parte, en donde nosotros teníamos oportunidad de compartir ese tipo de contenidos, pues era a través de MySpace, que en ese entonces, bueno, era como la gran novedad, ¿no? Entonces, muchos artistas y muchos locutores empezaban a darse a conocer a través de ese tipo de elementos. Spreaker es completamente gratuito,
solamente vamos a tener algunas barreras, como cuáles. Si yo tengo la versión gratuita, voy a tener acceso hasta 15 minutos. Me caben por ahí de unos 150, 200 audios. Tengo un límite. Sin embargo, para efectos educativos y que siga siendo completamente gratuito para el maestro, lo que yo recomiendo es que cuando terminas un ciclo escolar, cuando terminas un semestre o cuatrimestre, borra ese tipo de archivos o colócalos en alguna otra plataforma. Ejemplo, Spotify o Apple Podcast. No nos dan un límite muy establecido de cuántos audios puedo subir o cuánto tiempo puedo subirlo, ¿no? Entonces, este tipo de elementos pues nos ayudan bastante bien. Ahora, insisto, todas estas herramientas que ustedes van a ver les van a servir para cuando ustedes egresen y se hayan quedado ciertas herramientas o ciertas estructuras de comunicación en las escuelas. Si bien es cierto que hoy en día todo está siendo al 100% virtual, seguramente van a haber ciertas estructuras en la educación de nuestro país que afortunadamente llegaron para quedarse. El hecho de que todas las escuelas ahora estén inmersas en la construcción de una plataforma y están yendo a prueba de error, con qué plataforma es la que funciona mejor, qué tipo de recursos son los que voy a colocar en dicha plataforma, los maestros son los que tienen que estar listos para poder ejecutar ese tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes. En el caso del nivel profesional y nivel media superior, la verdad es que tenemos un proceso mucho más sencillo, tomando en cuenta que puedo generar algún tipo de escrito y mis alumnos lo van a leer. La complejidad está con los más pequeños. No le puedo colocar un escrito o un documento al niño de preescolar si realmente quien quiero que aprenda es el niño de preesco. Ese tipo de documentos sí se están haciendo, pero evidentemente los están leyendo los padres de familia. Por eso la crítica tan fuerte en sentido de quién debería quedarse con el sueldo, el padre de familia o el docente. Y ahí vamos a entrar en otra serie de críticas, pues bastante interesantes que les van a tocar hacerlas a ustedes la siguiente semana. Este documento es un pequeño manual por parte de Buenos Aires, justamente a principios de este año, en donde establecieron todo un procedimiento de cómo llevar a cabo los podcasts o los programas de radio a través de Spreaker. Nos dan una herramienta en específico. Esta plataforma, la verdad es que, insisto, es muy sencilla de trabajar y ahorita vamos a ver todo lo que necesito para tener mi canal activo. Cuando empezamos nosotros en Universidad INECU con la modalidad virtual, en algunos momentos explicaba mis temas a través de un video, entonces me grababa y ya iba yo explicando el tema, editaba mi video, lo exportaba de donde yo edito y luego lo importaba en YouTube. Después, de una manera mucho más rápida, pues empecé a utilizar Spreaker, que insisto, en su momento lo utilizaba para un enfoque completamente comunicacional. Sin embargo, el impacto que puede tener en un espacio educativo es realmente enriquecedor para todos. No nada más para el niño, el adolescente o el joven que sea tu alumno, sino también para los padres de familia y mejor aún para otros maestros. Y que en ese tipo de cuestiones son las que vamos a estar trabajando. Estos paneles o estas mesas redondas que entre nosotros como docentes las debemos de hacer para enriquecer mejor nuestro trabajo. Ciertas juntas que a lo mejor Saúl puede tener una idea mucho más innovadora de la que yo estoy teniendo, tomando en cuenta que Saúl tiene menos edad que yo y puede ser que en mi caso me haya quedado enfrascada en ciertas actitudes o ciertos procedimientos tradicionales
que no están haciéndole frente al tipo de grupo que estoy atendiendo. Entonces, Spreaker, ¿cómo lo vamos a poder definir? Como un servicio que trabaja a través de una aplicación web y que nos permite crear una radio 100% online. Ustedes van a tener dos modalidades, ya sea que transmitan online o que transmitan offline. Si es online, la misma aplicación nos va a permitir acceder a una especie de chat. Nos da un link y ese link nosotros lo compartimos a través de WhatsApp, a través de cualquier red social. Después de que hagamos eso, empezamos a transmitir nuestro programa, se graba también, pero en tiempo real estamos teniendo conexión con nuestra audiencia, con nuestros radioescuchas. Si es offline, pues vamos hasta cierto punto un poquito más relajados, vamos a nuestro propio tiempo, podemos editar ciertas secciones, ciertos elementos, y eso también nos va a ayudar a entregar un programa o un podcast mucho más trabajado, que lleve cortinillas, que lleve ciertos comerciales, etcétera. Em, Se puede trabajar a través de fragmentos y esa es una de las ventajas también de Spreaker. Si de repente ya se me olvidó quién sigue, entonces mira, de manera inmediata le pones pausa, reacomodan o reconfiguran su guión o lo que tengan que hacer y siguen grabando. Y me puedo detener las veces que yo considere necesario. Aquí, de manera gratuita, lo que les mencionaba, tengo ciertos límites. Sin embargo, si voy a utilizar el podcast una vez al mes, no tiene caso que compren o que adquieran la versión premium. Sin embargo, si va a establecer Citlali un podcast que va a grabar y publicar cada semana, entonces ahí sí conviene invertirle un poquito en torno a este tipo de programas. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, están las versiones tanto para tabletas, para computadoras y teléfonos. Es mucho más sencillo trabajar desde el teléfono. Ahí mismo, bueno, voy grabando y ya debo de tener colocado algún tipo de audio que vaya yo a insertar de manera directa en mi podcast, música, cortinillas, y en el aspecto de las cortinillas, no es otra cosa más que estos intros musicalizados que nos dan la pauta en sentido de que cambio de sección o que voy a hablar de otra cosa en el programa. Estas cortinillas ustedes pueden hacerlas o empezar a buscar en YouTube algunos elementos que les puedan funcionar. Cortinilla para programa de noticias. Si ustedes le colocan así en YouTube, les van a salir diferentes videos con el contenido libre de copyright, que eso también es importante cuando estamos haciendo este tipo de elementos. Si no fuera así, el propio Spreaker te va a bloquear los contenidos porque va a identificar que no cuentas con los derechos de ciertas canciones. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Lo mismo que cuando hagamos los videos, hay que buscar música o soundtracks que pues estén también liberados por el asunto de copyright. Actualización de Adobe Flash Player en dado caso que vayan a bajar la aplicación para su computadora. Requerimos conexión a Internet que en torno a otros contextos educativos, pues también es una gran problemática. Yo puedo pretender hacer un podcast con mis estudiantes, pero si no cuento con una conexión o con una buena conexión a Internet, es mucho más complicado el trabajo. Em, Ahí podemos trabajar también en línea. Necesitamos hacer nuestro perfil primero directamente en la página de Spreaker y ya de ahí nos va a generar una liga en la que nosotros vamos a descargar el programa y vamos a poderlo trabajar sin ningún problema. ¿Dudas hasta aquí, chicos?
¿No? ¿No hay dudas? Bueno, en este manual van a encontrar algunas pequeñas sugerencias para poder llevar a cabo el aprendizaje a través de esta aplicación. Y que ya decíamos, cuando nosotros estamos generando ciertos procesos de comunicación, es importante atender tanto la parte del emisor como del receptor. Quizás para mí está siendo mucho más sencillo, transmitir mi conocimiento o explicar una clase a través del audio, pero también debo tomar en consideración las características de mi grupo. Van a haber ciertos elementos que no van a compaginar al 100%, entonces ahí habrá que buscar el apoyo de otro tipo de medio de comunicación. Voy a diseñar mi podcast, pero aparte voy a colocar otro elemento visual que enriquezca lo que ya dije a través de la voz. Permítame un minuto. Entonces, lo primero que van a hacer, les voy a colocar un link en el chat, que es de donde van a empezar ustedes a configurar su cuenta. Acuérdense que quedamos que el podcast sí lo vamos a hacer. Sin embargo, persona o Vina que no me envíe su guión técnico literario, no va a poder hacer el podcast. En este sentido, yo necesito saber con precisión qué es lo que va a contener ese podcast, qué entonación le van a dar, qué tipo de elementos son los que va a tener para que yo pueda aprobar ese contenido, que es exactamente igual como debe de ser el procedimiento ya cuando nosotros trabajamos en una institución. Nosotros no somos completamente autónomos, hablando en un nivel de maestro. Yo diseño mi contenido, es cierto, pero debo de someterlo a evaluación en algún punto. ¿Quién me lo va a evaluar? Mi director, mi coordinador o coordinadora. Ellos son los que van a estar conscientes de, a ver, ¿qué objetivo tiene tu podcast? Tal o cual. ¿Qué meta tienes con este podcast? ¿Vas a mencionar a la escuela o no la vas a mencionar? Sobre todo cuando estamos trabajando con menores de edad. Nosotros no podemos ir filtrando cierto contenido sin ninguna preocupación y sobre todo, pues sin tener las precauciones debidas. ¿Dudas, chicos? En el link que les acabo de enviar, les debe de aparecer una página similar a esta. Sin embargo, como yo ya tengo mi cuenta, ya me aparece directamente aquí. A ustedes les va a aparecer en este espacio para poder configurarla. La pueden configurar con su Facebook, la pueden configurar también con su cuenta de Gmail, etcétera. Entonces, lo principal es que tengamos una cuenta directa en esta aplicación. Ya que la tengan, entonces ahora sí me voy con el segundo paso, que va a ser el descargar la aplicación. Ahorita les mando también el link para realizar esa actividad.
Entonces, ¿cómo es el proceso para realizar? Acuérdense que en medios de comunicación les comenté al inicio de la asignatura, siempre vamos a tener procesos muy específicos. Va a ir mi preproducción, que es el diseño del contenido, empiezo a establecer metas, objetivos claros, indicadores de evaluación y después entro a la parte de producción. Ya tengo guiones, tengo escaletas, tengo ciertas guías que me van a servir de base para realizar mi producto comunicacional. Ya que lo ejecuté, ahora me voy a la postproducción, que no es otra cosa más que editar, revisar, corregir estilo en dado caso que así sea necesario. Es la parte de publicación. Ya seleccioné el medio de comunicación que me va a servir para transmitir. Muchas veces no son los mismos. No es el mismo medio de comunicación que voy a utilizar para producir que el que utilizo para compartir. En el caso de Spreaker, podemos hacer lo mismo en el sitio de Spreaker. Sin embargo, si a lo mejor Saúl dice, es que yo me quiero ir directo a Spotify, ahí va a cambiar el medio de comunicación para producir su podcast y otro para transmitir su contenido. Este es el elemento o la tabla de trabajo virtual de Spreaker. En este espacio aquí van a quedar registrados todos los minutos que ustedes ocupen de manera gratuita. Yo, por ejemplo, pues tengo la versión libre todavía. Si yo quisiera empezar a monetizar cada uno de mis audios o de mis podcasts, entonces lo que la misma aplicación te recomienda es que establezcas esta versión. Y entonces Spreaker te empieza a brindar diferentes cursos, tanto de manera presencial como de manera virtual. ¿Cómo monetizo un podcast? ¿Qué necesitas para monetizarlo? Cómo segmentar la audiencia, cada cuándo es recomendable subir un podcast, etcétera. Entonces ya tengo esta primera parte, aquí vamos a tener el botón de grabar. Puedo guardar ciertos audios sin necesidad de publicarlos todavía. Puede ser que mi audio tenga que llevar a cabo una reedición bastante profunda. Voy a colocar este nuevo soundtrack o voy a ponerle más cortinillas. El primer audio no se escuchó tan bien. Ok, chicos, entonces, esta va a ser la tabla, como les mencionaba, de Spreaker. Nosotros la podemos dejar ahí mismo en nuestra computadora, tenerlas en los teléfonos. Solamente va a cambiar un poco pues la cuestión de los espacios, pero exactamente eh, las herramientas es lo mismo que va a traer. Lo puedo conectar con otras redes sociales, puedo vincularlo con Facebook, que es regularmente con la que más se redirigen estos elementos. Incluso si ustedes llegan a encontrar algún tipo de anuncio de Spreaker cuando configuren su cuenta, es exactamente normal. Tomando en cuenta que, como les menciono, Spreaker, hay algunas veces que libera ciertos cursos o ciertos diplomados en torno a la construcción del podcast en una modalidad completamente virtual. Entonces, cada que nosotros guardemos, publiquemos algún audio, alguna prueba, en este espacio de borrador y archivos, aquí se van a colocar. ¿Qué tipo de elementos son los que soporta? Bueno, aquí ya también nos da las terminaciones para colocarlo directamente en el espacio de música sin derechos. Ahí sí nos cobra. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que abordemos otros, que nos permita colocar nuestra información, nuestro contenido adicional. Entonces, en este momento, lo que todos van a hacer, si estamos
muy buen tiempo, van a configurar, por favor, su perfil y ya que lo hayan configurado, me lo van a mandar a través del chat. El link de su perfil me lo colocan en el chat para que yo pueda, visualizar cada uno de los canales. Quienes van a estar trabajando en binas o en equipos, decidan quién es el que va a tener el canal para, la práctica. O si, por ejemplo, Abraham y Azucena, los 2 van a tener el mismo contenido en sus canales, entonces cada quien abre su cuenta en Spreaker. El segundo link que les acabo de mandar en el chat, ese es para descargar la aplicación.
Muy bien, chicos. Entonces, recapitulando todo lo que necesito para este primer medio de comunicación que vamos a abordar. Primero, tener bien claro el trabajo que quiero plasmar a través de voz, qué tipo de entonación le voy a dar. Y con base en ello también me va a ayudar para seleccionar el tipo de música o de fondo musical que le voy a colocar a mi podcast. Después de eso, ya que establecí el tono, se le llama en medios de comunicación, ahora sí, me voy a la creación de mi guión técnico literario, que va a ser mi guía para poder desarrollar este contenido. Ya voy a tener mi guión terminado. En algunos, puntos o para algunos medios de comunicación, nos aceptaban que estableciéramos todo un espacio para observaciones. Estos puntos que se me pueden ir ocurriendo al momento de estar grabando mi podcast, ahí deben quedar asentados. Entonces, es una opción, que se le da al locutor para que pueda explotar su creatividad. Tenemos otros medios, por ejemplo, la Radiópolis, la de, que pertenece a la señal de, Televisa, no permiten ese tipo de cuestiones. Se tienen que apegar a lo que el guión, las escaletas o las guías en cuestión de producción mencionen. Elementos como radio y televisión de Hidalgo, como Azteca, sí permiten esta apertura con quienes están emitiendo la información. Entonces, ya después de que tengo este guión técnico literario, ya ahí están plasmadas la entrada al podcast. Por ahí veía que alguien había puesto en su entrada, saludo. Me tienen que poner de manera detallada cómo van a saludar. Buenos días, buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se van a dirigir a sus audiencias en específico? Después de que ya hayan establecido un guión concreto, nos vamos a la aplicación o la herramienta que voy a estar utilizando para producir este contenido, que en este caso es Spreaker. Entonces ya generé mi perfil en Spreaker, ya descargué la aplicación, abran la aplicación ya que esté descargada para que ustedes corroboren que corre perfectamente. em, Chéquenla también en el teléfono. Si les es más funcional grabar el podcast directamente desde su celular, también lo pueden hacer. Después de esto, ya que hayan tenido el podcast grabado y demás, entonces ahora sí nos vamos a ir a darle pues una estructura mucho más estética al trabajo que van a entregar. Sobre todo porque el podcast lo vamos a intercambiar. Yo voy a grabar el mío y a lo mejor de manera completamente aleatoria. A Saúl le toca escuchar el mío. Saúl me va a tener que decir, maestra, pues sí, como que está buena la idea, pero su voz se escucha plana. Cuando una voz se dice que es plana, es porque no tiene diferentes entonaciones. No subo la voz, no bajo la voz de pronto, no juego con la intensidad de mis cuerdas vocales, obviamente. Un elemento en cuestión de edición que se trabaja muchísimo, sobre todo cuando estamos generando contenidos con más personas. Yo puedo tener una voz muy alta o puedo tender a subirla, pero a lo mejor la locutora que me acompaña tiene un timbre de voz muy delicado. Sobresale más mi voz que la de la experta. Entonces ahí es donde hay que equilibrar. Eso pasa regularmente en el programa de Marta de Baile, por ejemplo. Marta de Baile tiene un tono de voz muy particular, es una voz muy gruesa. Y de pronto había ciertas terapeutas, pues que tienen una voz un tanto delicada y se perdió un poco de foco lo que decían las expertas. Entonces ahí, en ese sentido, hay que equilibrar tanto la voz de un hombre como la de una mujer. Ahí es donde entran pues los juegos en materia de edición. Ya después de eso se van a ir nuevamente a Canva y le van a poner en el nombre del diseño portada
para podcast. Y ahí ustedes van a seleccionar la portada que más les guste. Evidentemente, hay que configurar todos los elementos. ¿Con base en qué voy a seleccionar el formato de mi portada? Con base en el tipo de audiencia que tú quieres tener o que ustedes quieren tener, con base en el tema a tratar. En la imagen del podcast, esa va a ir pegada en su perfil de Spreaker. Spreaker me permite hacer canales. Yo puedo generar el canal para Universidad INECO. Y entonces coloco a lo mejor el logotipo de la universidad o cuestiones de ese tipo. Es el único recurso virtual, y visual que tenemos. Entonces, a través de esa parte, nosotros lo que tenemos que hacer es, pues, convencer a la audiencia de que nuestro podcast, es mucho mejor que de los que ya hay. Y eso les mencionaba el día, jueves, por ejemplo. Tengo muchos elementos en materia auditiva, en torno a la educación. Antes no había tantos. Gracias a toda esta modalidad, completamente virtual, pues estos medios de comunicación han venido a ayudarle al docente a establecer líneas, de conexión mucho más concretas que quedarnos solamente con Zoom, ¿no? El establecer una clase, con Zoom, nada más, es muy, muy complejo. El tiempo es muy corto, la parte de conexión, hay que decirlo también, en nuestro país no es la mejor y desgraciadamente no tenemos una serie de competencia en el mercado, pues bastante amplia. Son muy pocas las compañías que nos brindan el servicio y eso, bueno, nos genera una problemática mayor a nosotros como maestros, sobre todo en esta nueva modalidad a distancia. Entonces, lo mejor sería colocar un contenido en específico de manera, asíncrona, en sentido que ustedes puedan entrar y puedan, consumir dicho contenido las veces que quieran. Y a través de eso, bueno, ya no tenemos estas, fallas de interrupción o que de pronto los mensajes, los escuchamos cortados. Eso es, un elemento, pues, que se considera de ruido, de corte semántico, ¿no? Entonces, espero, muchachos, sus, guiones. Quienes están trabajando en equipo, una sola persona envíeme el guión. Yo voy a estar haciendo retroalimentación. Si solamente les pongo, muy buen trabajo o me gustó tu guión, ya no tienen que moverle nada, para que a partir entre jueves, viernes y sábado, ustedes se puedan dedicar a grabar ese podcast y el día martes, antes de que empiece yo, la clase, ya les indico si podemos empezar a compartir el podcast o no. ¿Dudas? Bueno, entonces, espero sus, trabajos. Acuérdense, el guión debe de estar ya terminado, por favor, chicos, y nos conectamos el jueves. Sí, profesora, muchas gracias. A ustedes, chicos, cualquier duda, en la plataforma o correo o también por el WhatsApp. Sí, profesora, gracias. Que tenga buen día. Gracias, igual.